¿Puedo venderle un pastel, señor? Pero el millonario respondió, «Vas a vivir conmigo». Y la lluvia de verano caía sobre la ciudad como si quisiera ahogar todo a su paso. Las estrechas calles del barrio pobre aún olían a asfalto caliente humeando bajo el agua gris. En una habitación húmeda y estrecha, Clara Morales estaba sentada en silencio, mirando un tarro de cristal vacío en la estantería. Dentro, solo había unas pocas monedas, menos de $10, todo lo que ella y su hija tenían para sobrevivir. En la cama destartalada, Isabella, a quien todos llamaban Bella, se agitaba inquieta con fiebre. Su respiración era pesada, su pequeño rostro ardía rojo por el calor. Clara puso la palma de la mano en la frente de su hija, y su corazón se apretó. El médico había dicho que necesitaba medicinas de inmediato, pero la receta costaba $50, una fortuna para ella en ese momento. Clara tenía solo 22 años, pero sus frágiles hombros cargaban demasiadas responsabilidades. Había sido estudiante universitaria, soñando con ser maestra. Pero cuando descubrió que estaba embarazada, Daniel, el joven en quien confiaba, desapareció sin decir una palabra. Su familia le dio la espalda, obligándola a enfrentarse al mundo sola. Desde entonces, toda su existencia giraba en torno a un solo propósito: mantener a Bella viva, sana y con la posibilidad de un futuro. La noche anterior, Clara se había quedado despierta en la pequeña cocina de la señora Campbell, su amable vecina anciana, que a veces le prestaba la estufa. Aquella mañana, la señora Campbell aceptó cuidar a Bella para que Clara pudiera salir a ganar dinero. Con las últimas monedas que tenía, Clara logró hornear más de 30 pasteles recubiertos de azúcar, lo único que esperaba poder cambiar por medicinas. Clara tenía solo 22 años, pero sus frágiles hombros cargaban demasiadas responsabilidades. Había sido estudiante universitaria, soñando con ser maestra. Pero cuando descubrió que estaba embarazada, Daniel, el joven en quien confiaba, desapareció sin decir una palabra. Su familia le dio la espalda, obligándola a enfrentarse al mundo sola. Desde entonces, toda su existencia giraba en torno a un solo propósito: mantener a Bella viva, sana y con la posibilidad de un futuro. La noche anterior, Clara se había quedado despierta en la pequeña cocina de la señora Campbell, su amable vecina anciana, que a veces le prestaba la estufa. Aquella mañana, la señora Campbell aceptó cuidar a Bella para que Clara pudiera salir a ganar dinero. Con las últimas monedas que tenía, Clara logró hornear más de 30 pasteles recubiertos de azúcar, lo único que esperaba poder cambiar por medicinas. Afuera, la lluvia seguía cayendo a cántaros. Clara se puso un jersey gastado, envolvió con cuidado la bandeja de pasteles en plástico y la sostuvo cerca de su pecho como si acunara su última esperanza. Sabía que, cuando la tormenta se intensificara, nadie se molestaría en abrir sus puertas para comprar. Pero el tiempo no estaba de su lado. Bella estaba enferma, y cada hora que pasaba sentía como una condena. En el viejo autobús traqueteante, Clara sujetaba la bandeja con fuerza en su regazo, con los nudillos blancos de tanto agarrar la correa. Los pasajeros a su alrededor le lanzaban miradas llenas de lástima y desdén, la misma mirada que la sociedad siempre reservaba para las madres solteras pobres. Clara volvió el rostro hacia la ventana surcada por la lluvia, tragándose las lágrimas. No podía llorar. Tenía que mantenerse fuerte. Cuando el autobús finalmente se detuvo en el barrio rico, donde las mansiones se alzaban detrás de puertas de hierro y los jardines parecían sacados de revistas, Clara respiró hondo. Su corazón latía con fuerza, pero sus pies se negaban a retroceder. Cada puerta a la que estaba a punto de llamar era un rayo de esperanza. Cada rechazo la heriría más profundamente. Pero, pasara lo que pasara, debía seguir adelante. Y así, bajo la lluvia torrencial, comenzó el viaje de Clara. Un viaje que ella pensó que solo trataba de comprar medicinas para su hija, pero que la llevaría a un encuentro fatídico. Un encuentro que cambiaría para siempre el destino de 3 vidas. La lluvia no había cesado cuando Clara comenzó a llamar a las primeras puertas. Cada casa en este barrio acomodado parecía una fortaleza, cerrada, poco acogedora. Forzó una sonrisa, manteniendo la voz firme. «Hola, vendo pasteles. ¿Le gustaría comprar algunos?» Pero la mayoría de las respuestas eran fríos rechazos. Algunas puertas se cerraron de golpe en su cara. Una mujer incluso le espetó:
vete. No compramos a extraños. Cada rechazo cortaba profundamente el corazón de Clara, pero ella seguía adelante, perseguida por la imagen de Bella, febril en la cama. Cuando llegó al final de la calle, Clara estaba casi derrotada. Entonces se detuvo frente a una mansión diferente a las demás. Puertas de hierro negro, un jardín perfectamente cuidado y una casa blanca imponente con ventanas altas, grandiosa pero extrañamente melancólica. Clara tragó saliva, con la mano temblorosa mientras tocaba el timbre. No esperaba nada, pero su corazón se aferraba a un frágil hilo de esperanza. Se oyeron pasos en el gran vestíbulo. La puerta crujió al abrirse, revelando a un hombre alto con cabello castaño salpicado de gris y ojos verdes penetrantes. Su rostro era severo, pero su mirada llevaba una tristeza silenciosa. Clara dudó, con la voz temblorosa. «Lo siento. Vendo pasteles. ¿Consideraría comprar algunos? Mi hija está enferma y necesito dinero para sus medicinas». El hombre se quedó en silencio, sus ojos escudriñándola, ropa empapada por la lluvia, manos aferrando una bandeja envuelta en plástico, ojos enrojecidos pero decididos. Suspiró suavemente. «Entra», dijo con una voz grave y baja, haciéndole un gesto para que pasara por la gran entrada. Dentro, la mansión estaba en silencio, casi desolada. Muebles lujosos, pinturas en las paredes, pero todo parecía impregnado de vacío. Clara se quedó cerca de la puerta, sintiéndose fuera de lugar en tanta grandeza. El hombre tomó la bandeja de pasteles, desenvolvió uno y lo probó lentamente. Luego, inesperadamente, sacó su billetera y colocó un billete grande en la mano de Clara. «Quédate con todo». «Me los quedo todos». Los ojos de Clara se abrieron de par en par, su voz se quebró. «Pero, señor, es demasiado. No puedo». Él negó con la cabeza, interrumpiéndola. «Necesitas dinero para las medicinas de tu hija, ¿verdad? Considéralo una ayuda». «No quiero cambio». En ese momento, los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Apretó el billete, sintiendo que un calor se filtraba en un corazón que había estado congelado por la desesperación. No sabía quién era este hombre, pero su inesperada bondad era como una pequeña llama que iluminaba la oscuridad de su vida. Clara inclinó la cabeza y susurró: «Gracias. Muchas gracias», y ese fue el momento del destino. Se había abierto una puerta. No solo la gran puerta de la mansión, sino una puerta que llevaba a Clara y a Bella a un punto de inflexión que nunca habían imaginado. Clara se sentó en el borde del gran sofá en la vasta sala de estar, apretando el billete con fuerza, como si temiera que pudiera desvanecerse. El espacio a su alrededor era elegante y frío. Afuera, la lluvia golpeaba contra las altas ventanas de cristal, resonando como la banda sonora de un silencio pesado. El hombre colocó la bandeja de pasteles en la mesa y se sentó frente a ella. Durante un largo rato, no dijo nada, simplemente la observó. El silencio ponía nerviosa a Clara, su corazón latía más rápido. No estaba acostumbrada a que la miraran tan intensamente. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó finalmente. «Clara». «Clara Morales», respondió suavemente. «Clara», repitió como si probara el sonido. «¿Y tu hija? ¿Cuántos años tiene?» «Tiene 3 años. Su nombre es Isabella, pero la llamo Bella». Él asintió lentamente. Un destello de pensamiento cruzó sus ojos, como si el nombre hubiera removido un viejo recuerdo. Luego se recostó, suspirando. «Soy Alexander Reed. Vivo aquí solo». La habitación se volvió más pesada. Clara bajó la mirada, sus dedos entrelazados. Sabía que no debía quedarse demasiado tiempo. Este hombre ya la había ayudado más de lo que podía haber imaginado en solo unos minutos. Poniéndose de pie, susurró: «Estoy realmente agradecida. Debería irme ahora antes de que mi hija se preocupe», pero cuando se dio la vuelta para irse, la voz profunda de Alexander la detuvo. «No tienes un trabajo estable, ¿verdad?». La pregunta la congeló. Mordió su labio y asintió levemente. «Así es. Hago lo que puedo. Limpieza, venta ambulante, cualquier cosa para alimentar a mi hija». Alexander apoyó la mano en la mesa, sus ojos verdes fijándose en los de ella. «Necesito a alguien para gestionar esta casa, cocinar, limpiar, ocuparse de las pequeñas cosas. ¿Podrías hacerlo?». Los ojos de Clara se abrieron de par en par. «¿Usted quiere contratarme?». «Sí. $2000 al mes».
Incluye alojamiento y comida. Tú y tu hija podéis vivir aquí. Hay muchas habitaciones. Clara estaba atónita. Apenas podía creer lo que oía. Un trabajo estable, un salario 10 veces mayor de lo que jamás había ganado, y lo más importante, Bella tendría un lugar seguro, ya no atrapada en la humedad y el hambre. Sin embargo, la duda se agitó dentro de ella. ¿Por qué un extraño rico le tendería la mano de esta manera? ¿Había algo más detrás de su oferta? Dudo. ¿Por qué yo? Solo soy una mujer pobre. Podrías contratar a cualquiera. Alexander sostuvo su mirada, su voz baja y firme. Algunas cosas no las puede hacer cualquiera. Veo fuerza en ti, y tal vez necesito la presencia de alguien en esta casa para que no esté tan vacía. Sus palabras dejaron a Clara sin habla. En sus ojos, vio una soledad tan profunda como una herida que nunca había sanado. Su corazón vaciló violentamente. Una parte de ella anhelaba aprovechar la oportunidad por el bien de su hija. Sin embargo, otra parte estaba atrapada por un miedo inquebrantable. Al final, la imagen de Bella ardiendo de fiebre volvió a su mente. Clara respiró hondo y asintió suavemente. Sí, si realmente confías en mí, aceptaré el trabajo. Alexander inclinó la cabeza, su mirada se suavizó, y en la silenciosa mansión, por primera vez, un frágil rayo de luz se coló, marcando el comienzo de algo nuevo para dos almas solitarias. Al día siguiente, Clara regresó a la mansión con Bella. La pequeña agarraba con fuerza la mano de su madre, sus ojos abiertos de par en par llenos de asombro ante el vasto espacio, tan diferente de la habitación húmeda y estrecha que una vez habían llamado hogar. Alexander estaba en la escalera, su expresión indescifrable mientras las observaba. Señaló hacia el pasillo. Vuestra habitación está arriba. Si necesitáis algo, decídmelo. Por ahora, descansad. Clara asintió con gratitud. Su habitación era espaciosa, con una ventana que daba al frondoso jardín. Bella saltó sobre la cama nueva, riendo como si hubiera descubierto un tesoro. Clara se quedó quieta, con los ojos empañados. Hacía tanto tiempo que no veía a su hija reír tan libremente. En los días siguientes, Clara se adaptó a su trabajo, despertando temprano para preparar el desayuno, limpiando cada rincón, cuidando el jardín. Era diligente, y todo lo que tocaba llevaba su cuidado toque. Alexander hablaba poco, pero cada vez que regresaba a casa, notaba los sutiles cambios que sus manos habían hecho. Bella pronto se encariñó con la casa. Amaba correr por el jardín, recolectando flores caídas para mostrarle a su madre. A veces, Alexander se quedaba en silencio en el balcón, observando a la pequeña figura corretear. En momentos como esos, una rara sonrisa cruzaba su rostro. Una tarde, mientras Clara ordenaba la cocina, escuchó la risa de Bella resonando desde la sala de estar. Al salir, encontró a Alexander sentado en el sofá, con un cómic en la mano, leyendo en voz alta. Bella estaba encaramada en su regazo, con los ojos brillando de alegría. La escena detuvo a Clara en seco. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Bella tuvo a un hombre que se sentara pacientemente a contarle historias? Clara se dio la vuelta para irse en silencio, no queriendo interrumpir, pero la mirada de Alexander se alzó, encontrándose con la suya. Por un momento, el silencio colgaba entre ellos. Algo desconocido se agitó en el pecho de Clara. Calidez, pero también inquietud. Gradualmente, la atmósfera en la mansión cambió. Lo que una vez fue hueco y silencioso ahora resonaba con la risa de una niña. Clara comenzó a sentirse más a gusto hablando con Alexander. Compartían pequeñas historias, qué comidas le gustaban más a Bella, qué flores eran más fáciles de cuidar, qué libros valía la pena leer. Sin embargo, a veces encontraba a Alexander sentado solo en la biblioteca, mirando una vieja fotografía en el escritorio. Su rostro mostraba un dolor tan profundo que parecía provenir de una herida que nunca había sanado. No se atrevía a preguntar, pero la curiosidad y la compasión se agitaban en su corazón. Una tarde, Bella le entregó a Clara un dibujo desordenado. 3 figuras tomadas de la mano bajo un tejado. La niña sonrió radiante. «Mami, somos yo, tú y el tío Alex». Clara miró el dibujo, su corazón se aceleró. No sabía cómo responder, solo extendió la mano para acariciar el cabello de su hija. Pero en el fondo,
se dio cuenta de que esta casa y el hombre dentro de ella se estaban convirtiendo lentamente en una parte inseparable de su pequeño mundo. Una tarde de fin de semana, después de que Bella se había quedado dormida en su pequeña habitación, Clara bajó a lavar los platos. La casa estaba envuelta en silencio, roto solo por la suave llovizna fuera del jardín. Mientras secaba sus manos y se daba la vuelta para regresar, notó una luz tenue que se derramaba desde la biblioteca. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Clara dudó, luego llamó suavemente. No hubo respuesta. Empujó la puerta y encontró a Alexander sentado solo en el escritorio, con una fotografía desvaída frente a él. No parecía notar su presencia. Su mirada estaba fija en la imagen como si estuviera atrapado en el pasado. Clara se acercó, su voz baja. «Disculpe. ¿Le estoy molestando?» Alexander levantó la vista. Por un momento, sus ojos verdes revelaron un dolor tan profundo que Clara sintió que su pecho se apretaba. Apretó los labios y luego negó con la cabeza. «No, no me molestas. Solo, tengo esta costumbre de sentarme aquí por la noche». Clara se acercó más. En el escritorio había una foto de una joven mujer y una niña pequeña, ambas sonriendo radiantemente. Esa imagen de felicidad contrastaba fuertemente con la tristeza grabada en el rostro de Alexander. Habló en voz baja, su voz quebrándose. «Eran mi esposa y mi hija. Hace 5 años, un accidente de coche me las arrebató. Desde entonces, esta casa no ha sido más que paredes vacías». Clara se quedó helada, sin saber qué decir, solo escuchando mientras sus palabras se quebraban bajo el peso del dolor. Alexander continuó: «Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero algunas heridas solo siguen sangrando. Cuando tú y tu hija llegasteis a esta casa, escuché risas que pensé que nunca volvería a escuchar». Clara tragó con fuerza, sus manos temblando ligeramente. Su historia removió recuerdos dolorosos propios. Respiró hondo y susurró: «Yo también tenía un sueño. Quería ser maestra. Pero cuando descubrí que estaba embarazada, Daniel se fue. Mi familia me dio la espalda. Dejé la universidad. Luché para sobrevivir, criando a Bella sola. Muchas veces pensé que colapsaría. Pero cada vez que la miraba, sabía que no podía». Sus ojos se encontraron. Los de él, los ojos de un hombre que había perdido a su familia. Los de ella, los ojos de una mujer abandonada con una hija. En ese instante, reconocieron una herida compartida. Alexander asintió suavemente. «Eres más fuerte que la mayoría de las personas que he conocido». Clara esbozó una leve y triste sonrisa. «No es fuerza, es simplemente no tener otra opción». El silencio cayó de nuevo. Afuera, la lluvia golpeaba constantemente, como un ritmo melancólico que resonaba con sus corazones. Sin embargo, dentro de ese silencio, un hilo invisible los conectaba. Un hilo tejido de pérdida, pero que silenciosamente tejía esperanza para la curación. Una tarde de otoño, cuando los árboles del jardín comenzaban a tornarse dorados, Clara regresaba del mercado con comestibles. Acababa de bajar del autobús cuando una voz familiar llamó detrás de ella: «Clara, ¿eres tú?». Se quedó helada. Su corazón dio un vuelco. Lentamente, se dio la vuelta y vio a un hombre a pocos pasos, con el cabello cuidadosamente cortado, el rostro ligeramente curtido, pero sus ojos inconfundibles. Daniel. El nombre escapó de sus labios, temblando. El hombre que la había abandonado durante el embarazo ahora estaba frente a ella, luciendo una sonrisa forzada. «Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo has estado? ¿Y la pequeña, cómo está?». Clara apretó con fuerza la bolsa de comestibles, su garganta se cerró. Los recuerdos volvieron en tropel. Los días solitarios de embarazo, las noches llorando hasta el agotamiento tras ser abandonada. «¿Todavía te atreves a preguntar?». Su voz se quebró, pesada de ira. 3 años, Daniel. 3 años criando a mi hija sola mientras tú desapareciste sin decir una palabra». Daniel bajó la cabeza, en silencio por un momento, luego murmuró: «Sé que estuve mal. Fui un cobarde. Pero he cambiado, Clara. Ahora tengo un trabajo estable, y quiero hacer las cosas bien. Quiero ser el padre de Bella». La mente de Clara se arremolinó. Su corazón vacilaba entre el resentimiento y el anhelo de que Bella tuviera un padre. Pero entonces la imagen de Alexander se alzó ante ella. El hombre que había estado a su lado en su hora más oscura. El hombre al que Bella ya llamaba papá. «Llegas tarde, Daniel», susurró Clara.
Bella ya tiene a alguien que la ama y la protege. La mirada de Daniel se endureció. ¿Él? ¿Ese hombre rico? ¿De verdad crees que la amará como lo haría su verdadero padre? Clara, soy su padre. Las palabras aturdieron a Clara. No podía negar la verdad biológica. Sin embargo, dentro de ella, una voz gritaba en protesta. ¿Acaso compartir la misma sangre le daba a Daniel el derecho de volver a sus vidas después de años de abandono? Esa noche, cuando Clara relató todo, Alexander se quedó en silencio. Estaba en la sala de estar, con los puños apretados con fuerza. En sus ojos verdes destellaba una tormenta. Preocupación mezclada con celos. ¿Quiere volver?, preguntó Alexander, su voz pesada. Clara asintió, cansada. Dice que ha cambiado. Quiere asumir la responsabilidad como padre. Alexander se levantó, caminando hacia la ventana, mirando el oscuro jardín. Su voz se quebró. Bella me ve como su padre. La he cuidado, la he amado como si fuera mía. No dejaré que venga y se la lleve, Clara susurró suavemente. Tampoco quiero eso, pero no sé qué hacer. Bella tiene derecho a conocer a su padre biológico. Y ambos se quedaron en silencio. Afuera, el viento susurraba entre las hojas de otoño. Dentro del corazón de Clara, otra tormenta se gestaba, una tormenta de recuerdos, elecciones y un futuro incierto. Y así, el regreso de Daniel abrió un nuevo capítulo, un capítulo lleno de pruebas para Clara y Alexander, donde el amor, la responsabilidad y el pasado llamaban a la misma puerta. Desde el regreso de Daniel, la mansión ya no era el refugio pacífico que había sido. Clara intentaba mantener la calma, pero Alexander se volvía cada vez más tenso. Siempre estaba en guardia, temiendo que un día Daniel viniera y se llevara a Bella, la niña que había llegado a amar como propia. Una noche, mucho después de que Clara y Bella se habían dormido, Alexander estaba sentado en la biblioteca tenuemente iluminada. El vaso de vino a medio terminar temblaba en su mano mientras un solo pensamiento lo consumía. No puedo dejar que Daniel se lo lleve todo. Al día siguiente, Alexander organizó un encuentro con Daniel en una cafetería tranquila. Cuando Daniel llegó, sonrió con confianza. ¿Querías verme?, dijo, recostándose despreocupadamente. Alexander lo miró a los ojos. Seré directo. ¿Qué quieres para salir de la vida de Clara y Bella para siempre? Daniel se rió, negando con la cabeza. No quiero dinero. Quiero a mi hija. Es mi sangre. Alexander sacó un sobre grueso y lo puso en la mesa. Su voz bajó. $30,000. Suficiente para empezar de nuevo lejos de aquí. Si te queda algo de decencia, deja a la niña vivir en paz. Daniel miró el sobre. La codicia destelló en sus ojos. Después de unos momentos, lo tomó y lo deslizó en el bolsillo de su chaqueta. Bien, llamémoslo un trato. Alexander cerró los ojos, exhalando como si estuviera aliviado. Sin embargo, en el fondo sabía que acababa de cometer un terrible error. Semanas después, Clara notó la repentina desaparición de Daniel. Sin llamadas, sin mensajes. Algo no estaba bien. Una noche, mientras ordenaba la biblioteca, los dedos de Clara rozaron un recibo bancario doblado escondido bajo un libro. Sus ojos se congelaron en la fecha. Un gran retiro realizado el mismo día que Alexander se reunió con Daniel. Su respiración se detuvo, y el papel se deslizó de sus manos temblorosas mientras su corazón se desplomaba. ¿Qué? ¿Qué has hecho, Alexander?, susurró, con lágrimas brotando en sus ojos. Cuando Alexander entró y vio su rostro surcado de lágrimas, supo que la verdad había salido a la luz. La voz de Clara tembló mientras preguntaba, ¿le pagaste para que se fuera? Alexander no dijo nada, su silencio fue respuesta suficiente. Clara dio un paso atrás, su voz quebrándose de angustia y rabia. ¿Por qué hiciste eso? ¿Crees que necesito tu dinero para resolver todo? ¿Sabes cuán profundamente me has traicionado? Alexander se acercó rápidamente. Clara, solo tenía miedo de perderos a ambas. No sabía qué más hacer. No confías en mí. Trataste a mí y a mi hija como algo que el dinero puede comprar. Sus palabras lo atravesaron. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Luego, Clara levantó a Bella de su habitación, empacó algunas pertenencias y se dirigió a la puerta. Alexander intentó detenerla, pero ella se apartó. Lo siento, Alexander. No puedo quedarme aquí más. La puerta de la mansión se cerró tras ellas, dejando a Alexander solo en un silencio sofocante.
Se derrumbó en una silla, enterrando la cabeza en las manos. En la oscuridad, se dio cuenta de que su error desesperado le había costado todo. En los días posteriores a dejar la mansión, Clara regresó a una habitación alquilada y estrecha en su antiguo barrio. No más luz cálida entrando por las grandes ventanas, no más jardines exuberantes ni comidas abundantes. Pero para ella, era el precio que debía pagar por la herida que Alexander había infligido. Bella no entendía del todo qué había pasado. Solo preguntaba: «Mami, ¿por qué no vivimos en la casa del tío Alex? Quiero que me cuente historias». Cada vez, el corazón de Clara sangraba. Simplemente abrazaba a su hija y susurraba: «Todo estará bien, Bella. Te lo prometo». Mientras tanto, Alexander se hundía en las profundidades de la culpa. La vasta mansión había vuelto a su inquietante silencio. Sin la risa de Bella, sin los pasos ocupados de Clara. Descuidó su trabajo, los diseños sin terminar acumulaban polvo en su escritorio. Cada noche se sentaba en la biblioteca, mirando la vieja foto y recordando los ojos decepcionados de Clara. Un día, la señora Campbell se encontró con Alexander en el mercado. Al verlo demacrado y agotado, suspiró y negó con la cabeza. «Señor Reed, el mayor error no es el miedo en sí mismo, sino no confiar en aquellos a quienes amas». Sus palabras lo atravesaron como una cuchilla. Alexander se dio cuenta de que, a menos que encontrara el coraje para enfrentar todo, perdería a Clara y a Bella para siempre. Semanas después, en una tarde en el parque, Clara observaba a Bella jugar con otros niños mientras estaba sentada en un banco. De repente, una voz profunda y familiar habló detrás de ella. «¡Clara!». Se dio la vuelta, sorprendida. Alexander estaba allí, más delgado, con ojeras, pero con una mirada tan sincera que no pudo apartar la vista. «¿Qué haces aquí?», preguntó Clara con frialdad. Alexander dio un paso más cerca, respirando hondo. «Vine a disculparme. Me equivoqué al pensar que el dinero podía manteneros a ti y a Bella. Dejé que el miedo me controlara». Clara permaneció en silencio, sus ojos llenos de lágrimas. «No quiero justificarme. Solo quiero que sepas que mi amor por vosotras nunca fue falso. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para demostrarlo, pero si decides alejarte para siempre, lo aceptaré». Su voz temblaba, pero era sincera. Clara lo miró por un largo momento. En sus ojos, vio un dolor que ya no estaba oculto, un remordimiento real. Su corazón, aunque herido, no podía negar el amor que sentía por él. Susurró: «Te amo, Alexander, pero necesito la verdad, no mentiras bonitas». Alexander asintió, con los ojos brillantes. «Lo prometo. De ahora en adelante, solo la verdad. Sin secretos, sin miedo». En ese momento, Clara sintió que el muro dentro de ella comenzaba a desmoronarse. Una nueva puerta se abrió lentamente. La puerta del perdón y un nuevo comienzo. Tras el encuentro en el parque, Clara no volvió corriendo a la mansión. Necesitaba tiempo. Alexander entendió, así que esperó pacientemente. Cada día iba al pequeño barrio donde Clara y Bella vivían, llevando comida, medicinas o útiles escolares que Bella necesitaba. Al principio, Clara se negaba. Pero poco a poco, al ver que Alexander no pedía nada a cambio, solo ofrecía un cuidado silencioso, comenzó a ablandarse. Bella, por otro lado, estaba encantada cada vez que aparecía el tío Alex, corriendo a sus brazos y parloteando sin parar. Una noche, después de que Bella se había dormido, Clara y Alexander se sentaron en el porche de la habitación alquilada. El entorno era simple, pero la tenue luz amarilla de la farola hacía que todo fuera extrañamente cálido. Clara habló suavemente. «No necesito una mansión. Solo necesito honestidad. ¿Puedes prometerme eso?». Alexander asintió, su voz temblando. «Lo prometo. Esta vez, sin secretos, sin miedos, solo verdad y amor». Clara miró sus ojos, ya no orgullosos, sino abiertos y sinceros. Lentamente, el muro de duda dentro de ella comenzó a desmoronarse. En las semanas siguientes, Alexander cumplió su promesa. Pasaba tiempo con Bella, llevándola a la escuela, enseñándole a dibujar, jugando con ella en el parque. También cocinaba con Clara en la pequeña cocina, torpemente pero con un esfuerzo genuino. Poco a poco, no solo Bella, sino la propia Clara sentía paz cuando Alexander estaba cerca. Se estaba construyendo una nueva confianza, no con riqueza, sino con pequeños actos constantes de cuidado, y así, en esa modesta habitación, se estaba formando una nueva familia, frágil, pero cálida y verdadera,
Una mañana, después de que Clara dejó a Bella en la escuela, de repente vio a Daniel esperando la puerta. Sus ojos eran duros, su voz áspera. «Clara, tenemos que hablar. Quiero ver a mi hija». Clara apretó las correas de su bolso, su corazón acelerado. «Daniel, tomaste el dinero y te fuiste. ¿Por qué has vuelto ahora?» Daniel sonrió con sorna, negando con la cabeza. «Ese dinero no significa nada. Soy el padre biológico de Bella, y nada puede cambiar eso. Lo llevaré a los tribunales si es necesario». Sus palabras atravesaron a Clara como una cuchilla. Sabía que Daniel tenía derechos legales, pero también sabía que el corazón de Bella pertenecía a Alexander. Esa noche, cuando Clara lo contó, el rostro de Alexander palideció. Se puso de pie de un salto, su voz tensa por el miedo. «No, no dejaré que se lleve a Bella. Es nuestra hija, Clara». «Pero la ley no lo ve así», susurró Clara, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Alexander la abrazó, susurrando desesperadamente. «Si va a los tribunales, lucharé. No me importa lo que pierda. Mientras os tenga a ti y a Bella». El día de la audiencia llegó antes de lo que Clara esperaba. En la pequeña sala del tribunal, Daniel estaba sentado frente a ellos, su rostro frío. Su abogado declaró: «Mi cliente es el padre biológico. Tiene derechos legales sobre la niña». Clara estaba sentada en silencio, abrazando a una Bella asustada. Miró a Alexander. Él apretó su mano, sus ojos ardían con determinación. Cuando llegó su turno, Alexander se levantó. Su voz era profunda y temblorosa, pero cada palabra golpeaba como el acero. «No soy el padre biológico de Bella. Pero soy quien la sostuvo en las noches de fiebre. Soy quien le enseñó a dibujar, a creer en la bondad, quien le contó historias para que durmiera, y quien la consuela cuando tiene miedo. Si ser padre significa solo compartir sangre, entonces no tengo nada. Pero si ser padre significa amar, proteger y sacrificarse, entonces Bella ya tiene un padre, y nunca la dejaré». La sala quedó en silencio. Daniel apretó los puños mientras Clara lloraba abiertamente. Bella se giró hacia Alexander, con los ojos brillantes, y de repente gritó: «Quiero quedarme con el tío Alex. Es mi papá». Esa voz inocente resonó como una campana, poniendo fin a la batalla. El juez miró a la niña y luego asintió lentamente. «Se respetarán los deseos de la niña». Daniel bajó la cabeza en silencio. En ese momento, pareció entender que algunos lazos son más fuertes que la sangre. Clara se giró hacia Alexander, con los ojos llenos de lágrimas. Él tomó su mano con fuerza y susurró: «No ganamos por el tribunal. Ganamos por el amor verdadero». Después de ese día en el tribunal, Clara sintió como si le hubieran quitado una pesada piedra de los hombros. La risa de Bella regresó, y Alexander parecía liberado de las sombras inquietantes de su pasado. Su pequeña habitación alquilada se transformó lentamente en un hogar cálido, lleno de amor y alegría. Unos meses después, al atardecer, en el mismo parque donde una vez se reconciliaron, Alexander se arrodilló ante Clara. En su mano había un anillo sencillo, pero en sus ojos había un amor ilimitado. «Clara, no puedo prometer una vida perfecta, pero prometo honestidad y estar siempre a tu lado y al de Bella. ¿Te casarás conmigo?» Clara rompió a llorar, asintiendo en su abrazo. Bella aplaudió, bailando de alegría. «Ahora tendré un papá de verdad». La boda fue sencilla, pero rebosante de calidez. No en una gran iglesia ni en un hotel de lujo, sino en el jardín detrás de la mansión, ahora floreciendo con flores y risas. Amigos, vecinos e incluso la señora Campbell vinieron a ofrecer sus bendiciones. El tiempo pasó, y Clara y Alexander dieron la bienvenida a 2 hijos más. Bella se convirtió en una hermana mayor gentil, siempre protegiendo a los pequeños. Clara finalmente cumplió su sueño, abriendo una pequeña guardería en el barrio donde cuidaba y enseñaba a los niños con todo su amor. Alexander redujo su trabajo para pasar más tiempo con la familia, algo que una vez pensó que era imposible. Una tarde, mientras la familia estaba sentada junta en el jardín, Bella abrazó a Alexander y susurró: «Soy la más afortunada porque tengo una mamá y un papá». Alexander la abrazó con fuerza, su mirada se dirigió a Clara. En ese momento, se dio cuenta de que cada dolor, cada pérdida, cada error en su pasado solo lo había llevado aquí, a la felicidad que ahora tenía. La casa ya no estaba vacía. Se había convertido en un verdadero hogar,
un lugar donde el amor, el perdón y la confianza habían triunfado.